En Jalisco existe una creencia muy antigua que dice que ciertos hombres no llegan al poder por ambición ni por fuerza. Llegan porque algo los eligió, mucho antes de que ellos supieran que habían sido elegidos. Nemesio Oseguera Cervantes nació en 1966 en Tepalcatepec, Michoacán, un pueblo de tierra caliente, de sierra y silencio, donde las familias son pobres y los cerros son altos y la línea entre el mundo de los vivos y de otras cosas es, según los viejos de ahí, considerablemente más delgada que en cualquier otro lugar del país. Creció trabajando en los campos. No había nada en su infancia que lo distinguiera de cualquier otro muchacho de rancho. Era flaco, callado, de mirada café oscuro, el tipo de persona que uno olvida 5 minutos después de verla. Pero hubo una noche, siendo todavía muy joven, que algo cambió. Y los que estuvieron cerca de él en esos años dicen que el cambio no fue gradual, fue de una noche para otra, como si alguien hubiera apagado una luz y encendido otra completamente distinta dentro de él. Esta historia me llegó en partes, no de una sola persona, sino de 3, en momentos distintos, en lugares distintos, sin que ninguna supiera que yo había hablado con las otras, y las 3 coincidían en los detalles que importan. La primera versión me la dio un hombre mayor en una terminal de autobuses de Guadalajara. Llevaba sombrero y hablaba mirando hacia adelante, nunca hacia mí, como si le estuviera cortando la distancia a la pared y yo simplemente estuviera ahí de casualidad. Dijo que cuando Nemesio tenía alrededor de 20 años, empezó a subir solo al cerro que está al norte de Tepalcatepec. No una vez, varias veces, siempre antes del amanecer, siempre solo, siempre regresando cuando el sol ya estaba arriba. Nadie le preguntaba qué hacía ahí, porque en esos pueblos hay preguntas que la gente aprende a no hacer. Pero la noche que los viejos recuerdan fue una en particular. Una noche de finales de los 80, en que los perros del pueblo dejaron de ladrar exactamente a las 3 de la mañana. Todos al mismo tiempo, como si alguien hubiera apretado un botón. El viento también se detuvo. Y en el cerro, varios vecinos que se asomaron por sus ventanas vieron algo que no supieron explicar. Una luz en la cima, que no era de linterna ni de fogata. Era una luz quieta, fija, de un color entre amarillo y blanco, que no parpadeaba ni se movía. Duró exactamente el tiempo que Nemesio estuvo arriba. Cuando bajó al pueblo esa mañana, el hombre de la terminal me dijo que su propio padre lo vio caminar por la calle principal y que se metió a la casa y le dijo a la familia que cerraran las ventanas y no salieran. Le pregunté por qué y dijo porque sus ojos ya no eran los mismos. Antes eran café oscuro como los de cualquier muchacho. Esa mañana tenían una orilla amarilla, como un animal, como algo que ve en la oscuridad, porque la oscuridad ya le pertenece. La segunda versión me llegó de una mujer que había sido vecina de la familia Oseguera en su juventud. Ella agregó un detalle que el hombre del terminal no había mencionado. Dijo que esa mañana
Cuando Nemesio entró a su casa, su madre lo miró a los ojos y se persignó. No dijo nada, solo se persignó. Y Nemesio le sostuvo la mirada unos segundos y luego le dijo, en voz muy tranquila: no se asuste, mamá. Ya sé para dónde voy. La mujer que me contó esto bajó la voz cuando llegó a esa parte y dijo que la mamá de Nemesio, que era una señora muy religiosa, no volvió a entrar al cuarto de su hijo desde esa mañana, que le dejaba la comida en la puerta, que rezaba el rosario 2 veces al día, que hasta el final de su vida decía que la noche que su hijo subió al cerro, lo que bajó ya no era completamente su hijo. La tercera versión es la más perturbadora y le cuento con cuidado porque viene de alguien que estuvo dentro, que salió, que habla solo porque ya vive lejos y con otro nombre. Esta persona dijo que dentro de la organización existía una historia que todos conocían, pero que nadie contaba afuera. Una historia sobre el origen del poder de Nemesio que no tenía explicación racional. Decían que él nunca dormía más de 2 horas, que podía estar 3 días sin comer sin que su cuerpo lo resistiera, que en los momentos de mayor peligro, cuando cualquier otro hombre habría reaccionado con adrenalina y miedo, él se ponía extraordinariamente tranquilo, como si el peligro fuera para él algo ajeno, como si su cuerpo supiera que algo que el resto de los presentes no sabía. Y decían que en sus escondites de la sierra, sin importar cuál fuera, siempre había un espejo antiguo con marco de madera tallada, que nadie sabía dónde venía, que simplemente aparecía, que la primera vez que alguien intentó moverlo sin su permiso, ese hombre amaneció con fiebre de 40 grados y estuvo 3 días hablando solo, diciendo que veía caras dentro del cristal. Nadie volvió a tocar el espejo. Y la persona que me contó esto dijo algo que no olvido: que Nemesio nunca le daba la espalda a ese espejo, en ninguna reunión, en ningún cuarto, en ningún momento. Siempre estaba de frente a él, como si supiera que lo que estaba dentro del espejo necesitaba ser vigilado, o como si lo que estaba dentro del espejo lo estuviera vigilando a él. El 21 de febrero de 2026, la noche antes del operativo en Tapalpa, Jalisco, varios habitantes del pueblo reportaron algo que ningún medio de comunicación recogió, porque sonaba demasiado absurdo. A las 3 de la mañana, exactamente, los perros del pueblo dejaron de ladrar. El viento se detuvo. Y desde el cerro, que queda al norte del municipio, bajó una música. No venía de ninguna casa. No venía de ningún vehículo. Venía del monte. Era un corrido sin letra, solo acordeón y bajo, tocando una melodía que ninguno de los que la escucharon había oído antes y que ninguno ha podido recordar con claridad después, como si la melodía no quisiera quedarse en la memoria de nadie. Una señora que salió a ver de dónde venía el sonido dijo que mientras escuchaba la música sintió una presencia a su lado. No vio nada, pero sintió el peso de alguien parado muy cerca, respirando, mirando hacia el cerro junto a ella. Se metió corriendo. A la mañana siguiente
llegaron los helicópteros. Y en el enfrentamiento, que duró horas, en ese cerro de Tapalpa, donde los militares lo encontraron, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, murió tal como los viejos de Tepalcatepec siempre dijeron que moriría cualquier hombre que se subiera al cerro del Águila Negra a hacer lo que él fue a hacer aquella noche de finales de los 80. Solo, rodeado de sombras, en un cerro, como si el lugar lo hubiera estado esperando desde el principio, como si toda su vida hubiera sido simplemente el camino de regreso a ese momento. Los viejos dicen que los pactos siempre se cobran en el mismo tipo de lugar donde se hacen, en silencio, antes del amanecer. Hay un detalle que circula entre la gente de Tepalcatepec y que nadie ha podido confirmar ni desmentir oficialmente. Dicen que cuando los militares entraron al inmueble donde él estaba, encontraron en el cuarto principal un espejo antiguo con marco de madera tallada. Dicen que estaba roto, no por el enfrentamiento. Las paredes tenían impactos de bala. Los muebles estaban volcados. Había vidrios de ventanas rotos por todas partes. Pero el espejo, que estaba colgado en la pared del fondo, estaba roto de una manera distinta, desde adentro, como si algo dentro del cristal hubiera golpeado para salir, o como si algo que estaba adentro hubiera decidido que ya no necesitaba quedarse. Nadie sabe qué fue del espejo después, si alguien lo tocó, si alguien lo sacó, si alguien lo tiró. Nadie que haya estado ahí habla de eso. Y los viejos de Tepalcatepec, cuando se enteraron de la noticia esa mañana de febrero, no festejaron ni lamentaron. Solo dijeron: ya era tiempo de que el cerro cobrara. No sé si los pactos existen. No sé si hay cerros que eligen a ciertos hombres, ni espejos que guardan cosas que no tienen forma. No sé si la música que escucharon en Tapalpa esa noche era real o si el miedo hace que la gente escuche lo que necesita escuchar para que las cosas tengan sentido. Lo que sí sé es que hay una coincidencia que no me sale de la cabeza desde que junté todas estas versiones de la historia. Nemesio subió a su primer cerro de madrugada, solo, cuando tenía alrededor de 20 años. Murió en un cerro, de madrugada, solo, casi 40 años después. El mismo silencio al principio y al final. Los mismos perros callados. El mismo viento detenido. Como si todo lo que pasó en medio, todo el poder y el miedo y la violencia y los años hubiera sido simplemente paréntesis entre dos momentos idénticos. El cobro y el cobrador esperando pacientemente que el paréntesis se cerrara. Si conocen alguna historia de su pueblo o familia donde el lugar donde algo comenzó sea el mismo lugar donde terminó, me gustaría leerla en los comentarios. Hay patrones en estas historias que no creo que sean casualidad. Y si este video les llegó, compártanlo. Hay gente que necesita escuchar esto. Y siendo 3 de la mañana, cuídense.